Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos al primer informe de trabajo legislativo de la senadora Angélica de la Peña Gómez. Quiero presentarles a las personalidades que nos acompañan en este panel. Por supuesto, lo integra la senadora de la República, Angélica de la Peña Gómez. La doctora en Ciencias Políticas, Griselda Macías Ibarra. El maestro licenciado Ignacio Ruela Solvera. Y el maestro Ismael Ursúa Camelo. También quiero presentarles, que nos honra con su presencia y les damos la bienvenida, a Juan Antonio Martín del Campo, alcalde electo por Aguascalientes. También saludamos la presencia del senador Fernando Herrera Ávila. Del diputado Gregorio Zamarripa Delgado, presidente de la Comisión de Gobierno en el Congreso del Estado. Del diputado Gilberto Carlos Ornelas, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Institucionales del Congreso. El licenciado Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. El licenciado Francisco Valdés de Anda, coordinador regional en Aguascalientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El licenciado Roberto Padilla Márquez, coordinador de la Comisión de Entrega del H Ayuntamiento de Aguascalientes. La licenciada Blanca Díaz de León, presidenta de la Alianza para la Rendición de Cuentas, AC. El licenciado David Pérez Calleja. El licenciado Héctor Salvador Hernández Gallegos. El ingeniero Guadalupe Roberto Herrada. El diputado electo, profesor Cuauhtémoc Escobedo Tejada. También nos acompaña nuestro diputado electo, Marco Arturo Delgado Martín del Campo. Se encuentra con nosotros también Silvia García Cedillo, diputada electa. El licenciado Óscar Salvador Estrada Escobedo, presidente del Comité Estatal del PRD. En este panel, el día de hoy, las personalidades que nos acompañan darán su opinión sobre el contenido del informe de actividades legislativas de la senadora. Quiero presentarles a la licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudios de maestría y doctorado en Estudios Sociales, línea en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México DF. Es consejera local propietaria del Consejo Local del IFE en el estado de Aguascalientes, dictaminadora de la revista internacional Migraciones Internacionales que edita el Colegio de la Frontera Norte, representante institucional del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ante el Consejo Nacional desde lo local del programa Agendas desde lo local, coordinadora general del programa Agenda para el Desarrollo Estatal y Agenda desde lo local dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Sociología y Antropología del Centro de Ciencias Sociales en la carrera de Ciencias Política y Administración Pública
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la licenciada Griselda Alicia Macías Ibarra. También nos acompaña en este panel el licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la cual ha sido catedrático de Introducción a la Filosofía del Derecho y la Teoría del Estado. Ha tenido el privilegio de participar en la creación de diversas instituciones o programas en Aguascalientes, como la Procuraduría de Protección Ciudadana, primer OMOS en el ámbito de los estados, de la cual fue secretario general. Fundó el Centro de Observación y Clasificación de los Cerezos para mujeres y varones y se procedió a la separación de procesados y sentenciados, y se instauró un programa de gobernabilidad y análisis político. Se ha desempeñado como litigante y comisario de diversas empresas en el Distrito Federal. Actualmente se dedica a escribir libros de microhistoria, a la consultoría legislativa y municipal, y es director de la página web dedicada únicamente a tópicos parlamentarios denominada curominofolegislativa.com. El licenciado Ismael Ursúa Camelo. También nos acompaña el ingeniero Ignacio Ruelas Olvera. Es fundador del IFE y del Servicio Profesional Electoral. Actualmente es vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE en Aguascalientes, cargo que ha ocupado desde 1991 a 2004 y a 2008 a la fecha. Fue encargado de la Secretaría Ejecutiva y director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del IFE. Delegado del IFE en el Distrito Federal para las elecciones 2005-2006, presidente de la Comisión Estatal Electoral en el Estado de Aguascalientes, delegado del Registro Nacional de Electores, coordinador estatal de la Comisión Federal. Es ingeniero industrial con la especialidad de producción por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, posgraduado en Ciencias de la Educación, especialista en Derecho Electoral en Filosofía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es maestro en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Cursó la maestría en Procesos e Instituciones Electorales en el Instituto Federal Electoral con reconocimiento oficial. El ingeniero Ignacio Ruelas Olvera. Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la 62 legislatura. Es una política feminista de izquierda. Es militante del PRD desde su fundación. Tiene una relación permanente con diversas redes y organizaciones sociales. Es socia fundadora del Observatorio de Políticas de Niñez y Familia, AC, y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Formó parte del grupo de teatro de la Universidad de Guadalajara, y esta formación le permitió incidir en los preceptos que finalmente fueron parte del dictamen de la Ley Federal de Cinematografía en la 57 legislatura del Congreso de la Unión, cuando formó parte de la comisión dictaminadora de esta ley, siendo diputada federal. Su militancia para el reconocimiento de los derechos humanos de las niñas y los niños le permite destacarse como una influyente legisladora al promover la reforma al artículo 4 constitucional para asentar los derechos de niñas y niños y la promulgación de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también en la misma legislatura. Consultora de UNICEF, cuando dejó su encargo de diputada federal, como socia fundadora del Observatorio Ciudadano para Políticas
de la niñez, adolescencia y familias. Siguió trabajando en la promoción de los derechos de la niñez. Fue electa por la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República para ser consejera consultiva e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres durante el 2001 al 2003. La compañera senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias, yo decía Mari, casi desde acá ya. Muy bien, gracias Mari, muy amable. Y pues muchas gracias a ustedes que me acompañan. Y sobre todo le doy las gracias al presidente de mi partido que me acompaña acá, muchas gracias. Y a los compañeros y compañeras del PRD, pero también a quienes hoy, base a la convocatoria que giramos, me acompañan en este informe que doy de mi primer año como senadora de la República. De manera muy particular le agradezco su presencia del próximo presidente municipal de nuestra capital, Toño Martín, porque me parece que definitivamente es para mí muy importante que podamos integrar el trabajo legislativo que se hace en el Congreso de la Unión con las políticas que tenemos que impulsar, sobre todo en la parte municipal. Yo estoy convencida que de los 3 órdenes de gobierno es la parte que necesitamos trabajar más. Es el ámbito municipal donde se acerca más el trabajo legislativo, pero sobre todo el trabajo de gobernanza con la gente, en la cotidianidad de la vida de las personas. Entonces, por eso es muy importante el trabajo en el ámbito municipal. Y desde ahora le deseamos todos los éxitos porque nuestra ciudad lo merece. Como ustedes saben, yo vivo en Aguascalientes, he tenido que trabajar fuera de aquí por mi propia actividad y en las 2 ocasiones que he sido diputada federal siempre he tenido mi raíz con Aguascalientes y ahora que estoy en el Senado de la República no puede ser menos. De tal forma que he iniciado el trabajo de informe de lo que estoy haciendo como senadora de la República hoy en la capital y en unos días más iremos a otros municipios. Es atípico como yo estoy presentando mi informe. Sí, es atípico. Todos mis compañeros, cuando menos de mi grupo parlamentario, hacen un informe distinto. Yo he querido hacerlo a partir de que lo que he informado, que el libro ustedes lo tienen, con todos los links para acceder a los puntos de acuerdo, a las iniciativas, a las intervenciones, de tal forma que se pueda tener una valoración más efectiva. Y yo sé que es un poco complicado para la generalidad, pero quiero que el informe se comente. Tengo que también reconocer que en este trabajo que realizamos desde el Senado de la República hay una relación de una muy buena disposición de trabajo y de confraternidad con mis colegas de Acción Nacional. Fernando, acá está, te agradezco mucho, y por supuesto con Martín y también con Miguel. Creo que es muy importante destacar que el trabajo legislativo tiene que definitivamente usar la política como la forma de llegar a acuerdos, de discutir qué propone cada quien y cómo podemos concretar el avance a partir de los acuerdos. Los acuerdos que a veces no son fáciles, los acuerdos que nos llevan a veces meses de trabajo, de discusión. Yo recuerdo cuando Paco y yo éramos colegas en la Cámara de Diputados, ¿te acuerdas cómo discutíamos lo de feminicidio? Eran sesiones tras sesiones y finalmente dio como origen la 59 legislatura de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde entonces empezamos a discutir cómo reformamos la Constitución para incluir derechos humanos en la Constitución. Pasaban legislaturas y eso no se podía lograr hasta la legislatura pasada. De tal forma que yo quiero plantear en mi informe, en mi exposición, que espero que sea breve, de lo que es mi informe, porque he determinado
la estructura en tres ejes. Tres ejes que tienen que ver, el primero, soy afiliada del PRD desde su fundación, tengo un programa que distingue a mi partido, una línea política y principios. Por lo tanto, como yo soy legisladora del PRD y pertenezco al grupo parlamentario del PRD, yo tengo una agenda programática en la que me comprometo desde el momento que fui candidata y luego ahora formando parte de mi grupo parlamentario, de tal manera que ese es un eje fundamental que determina qué es lo que planteamos para la sociedad, qué es lo que proponemos para el país. Ese es un eje muy importante. Hay otro eje, el segundo eje, tiene que ver propiamente con el trabajo legislativo que realizamos desde el Congreso. Cuando digo Congreso, quiere decir las dos cámaras, porque el Congreso bicameral nos determina que cuando una cámara es origen de una iniciativa, tiene que ser revisada por la otra cámara como colegislador, o al revés. De tal forma que el trabajo desde el Congreso de la Unión tiene que necesariamente, de manera indispensable, discutirse en las comisiones que tienen que ver con determinado tema, con determinada propuesta, con determinada reforma, para que puedan conciliarse cuáles deben ser finalmente los acuerdos con las reformas. El trabajo que se realiza desde este eje que yo he enunciado como el segundo eje fundamental de mi trabajo legislativo tiene que ver con las comisiones donde yo participo. Soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero formo parte también de la Comisión contra Trata de Personas, de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Comisión de Igualdad de Género, de la Comisión Especial de la Niñez. Y el trabajo que realizo está también compenetrado con el trabajo de otras comisiones. De manera muy trascendental, hay un trabajo permanente con la Comisión de Justicia, con la Comisión de Gobernación, con la Comisión de Puntos Constitucionales y con otras comisiones. Como puede verse, es en esa ruta en donde el trabajo que realizo tiene mayor determinación. Eso no quiere decir que no participe de todas las demás discusiones que se dan en el Congreso de la Unión, pero fundamentalmente en esta parte es donde de manera cotidiana y prácticamente dedico todo mi esfuerzo y toda mi actividad. Es un eje que tiene que ver principalmente con la discusión que se realiza desde el ámbito legislativo y con diversos temas que tienen que discutirse en este trabajo. Quiero destacar de manera muy relevante, porque pareciera que no es tan importante, pero desde el Comité de Acceso y Garantía de la Información, del que también formo parte, hoy estamos discutiendo la importancia de que en México se implemente el Parlamento abierto. El concepto de Parlamento abierto es muy novedoso y deriva fundamentalmente de una dinámica que está imperando prácticamente en todo el mundo democrático, de gobiernos abiertos, es decir, gobiernos transparentes, gobiernos que rinden cuentas, gobiernos que la información puede ser accesible para cualquier persona. Igual nosotros estamos impulsando eso en el Congreso de la Unión, para que la gente, el ciudadano, la ciudadana, cualquier persona, no solamente conozca lo que estamos haciendo en el Congreso, cada una y cada uno de quienes lo constituimos, sino también para que puedan tener cualquier posibilidad de intervención que permita efectivamente contribuir al trabajo legislativo. Eso me remite al tercer eje de trabajo. Como Mari lo dijo de manera rápida, yo he sido parte de asociaciones civiles de las que soy fundadora. Efectivamente, el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, Adolescencia y Familias, y por supuesto la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Dos asociaciones civiles de las que formo parte, soy fundadora, y
está de alguna manera también desde el trabajo desde estas organizaciones también está determinada mi actividad legislativa. Yo me identifico claramente como una persona que tiene un pie adentro del PRD, es decir, la militancia partidista, pero también el otro pie en las organizaciones de la sociedad civil. Formo parte de Mujeres en Plural, de Mujeres al Poder y de otras organizaciones que permiten tener esta dinámica de contribución para que mi trabajo legislativo también corresponda a lo que las organizaciones de la sociedad civil están planteando. Estoy convencida que no hay otra manera de avanzar en la democracia si no hay una corresponsabilidad y coadyuvancia de las organizaciones de la sociedad civil con la gobernanza, cualquiera que sea. Y desde el ámbito legislativo, por supuesto que este tercer eje es un eje que prácticamente me vincula todo el tiempo con las organizaciones de la sociedad civil, no solamente con las que formo parte, con las que he venido trabajando desde hace muchos años, sino también con otras que tienen que ver con la materia que estamos en la coyuntura discutiendo desde el Senado de la República. Y nos movemos de manera muy particular en función de lo que creemos que es lo conveniente a partir de esta vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y con las organizaciones también de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones internacionales que tienen que ver con las materias que estamos trabajando. Finalmente, porque quiero no solamente hablar yo, quiero que ustedes comenten lo que estoy planteando en este primer informe. Finalmente quiero mencionarles que el trabajo desde la Comisión de Derechos Humanos ha sido un trabajo muy intenso. La reforma de junio de 2011, cuando la Constitución cambia su capítulo primero, de su título primero, para configurarlo como derechos humanos y garantías, y la reforma a los 11 artículos de la Constitución para establecer con mucha puntualidad nuestro compromiso con los derechos humanos, nos ha obligado a hacer una revisión de mucha de la legislación a nivel federal. Desde este aspecto, además de las actividades cotidianas que tiene la Comisión de Derechos Humanos, nos ha permitido tener una actividad prácticamente con una gran intensidad, pero sobre todo con una coadyuvancia y una interrelación con senadoras y senadores de los otros grupos parlamentarios. Muchas de las actividades que tenemos que definir tienen que resolverse por 2/3 partes, lo que permite, lo que nos obliga a buscar los consensos. Cuando llegamos a la Comisión de Derechos Humanos encontramos mucho rezago que ahora no existe. No hay absolutamente ningún asunto de las legislaturas pasadas que esté en la Comisión, como tampoco hay ningún asunto que tenga que ver con la Comisión de Derechos Humanos de esta legislatura. Es decir, hay una actividad intensa, permanente, constante y, por supuesto, de una gran discusión política. Hasta hace poco, gracias. Hasta hace poco tiempo, el senador Miguel Romo me acompañaba en la comisión. Hoy, por las actividades que tiene en su grupo parlamentario, ha tenido que dejar la comisión. Sin embargo, ojalá que Fernando y Martín tengan un poco más de cercanía, y yo también, con los asuntos que ellos vean, que ellos están viendo cotidianamente, para que podamos, y ese es un propósito que quiero dejar constancia, podamos lograr que los 4 senadores de Aguascalientes, hasta donde sea posible, tengamos una interrelación mucho más eficiente para el bien de nuestro Estado. Y sobre todo,
me parece que lo tenemos que hacer porque, insisto, la materia de derechos humanos tiene que ver no solamente con los derechos civiles, no solamente con los derechos políticos, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y tiene que ver con los derechos medioambientales. Es decir, la expectativa de lo que tenemos que hacer para garantizar que los derechos humanos, como está escrito en la Constitución, baje a la legislación secundaria, también baje a la legislación de los congresos locales, es, insisto, muy importante. Y eso solamente se logra a partir de conciliar voluntades, a partir de que construimos. Yo utilizo mucho el ejemplo de tejer fino. La política, eso es lo que tiene que ser. Efectivamente, como Mari enunció, cuando me presentó, yo a todas partes donde voy me defino como una política. Me parece que quienes estamos en la política estamos obligadas y obligados a vindicarla, porque la política es indispensable en toda democracia. Cuando falla la política, vienen las guerras, viene la inestabilidad, y yo creo que eso nadie lo quiere. Pero, por lo tanto, estamos obligados y obligadas a trabajar para que quienes estamos en un encargo público rindamos cuentas de lo que hacemos, seamos valorados y valoradas respecto de nuestro quehacer, tengamos posibilidades también de ser cuestionadas, de ser cuestionados, y por supuesto que todo lo que realicemos sea transparente, verídico y accesible a toda la población. Ese es mi compromiso, en eso quiero poner todo mi esfuerzo, y por supuesto estoy atenta a cualquier solicitud que se me haga. Yo les invito a que se lleven este informe, vienen los links para quien quiera tener mayor información de cada uno de los asuntos. Por supuesto que no están aquí, simplemente están enunciados las actividades legislativas que comprenden las iniciativas que he presentado hasta junio de este año, y por supuesto los puntos de acuerdo también están escritos, y el trabajo en cada una de las comisiones en las que participo, y por supuesto de manera muy preponderante de la Comisión de Derechos Humanos que presido. Entonces yo anticipo mi agradecimiento a sus observaciones, espero que sean observaciones que me motiven, que me lleve muchas de las inquietudes que seguramente ustedes plantearán. Cada uno de ustedes les anticipo mi agradecimiento, y por supuesto que apuntaré, porque su punto de vista para mí es muy importante, como tan importante es la diversidad que ustedes representan. Les agradezco mucho su apoyo, y por supuesto a todas y a todos ustedes les agradezco su presencia en este, insisto, informe atípico. Yo sé que de repente no es muy común hacerlo así, pero yo creo y estoy convencida que es así como tenemos que también indicar la nueva forma de ser político. Muchas gracias. Bueno, me pasó la voz por ser mujer. Bueno, está bien, en igualdad de condiciones todos, yo empiezo. Buenas tardes a todos, agradezco la invitación que me hizo la senadora Angélica de la Peña para comentar su primer informe de gobierno, y sobre todo de la actividad legislativa que en este momento ella está realizando. Al momento de leer el informe, me pareció un informe ameno, descriptivo, pero con los puntos principales que todo ciudadano debemos de conocer. Porque tenemos que reivindicar, sí, la política y sobre todo el papel del legislador. Se señala que la ley no debe de ser un acto de autoridad o de poder, debe de ser un acto de justicia, de inteligencia y de razón. Pero lo más importante es que el legislador vea cuáles son los problemas que debe de resolver para sus representados, es decir, la sociedad que los puso. Lo que me pareció más interesante de este informe es el modelo de políticas públicas que usted intenta implementar en este ámbito legislativo.
Un tema de políticas públicas que ha sido el auge para muchos políticos durante la década de los 90 y en la actualidad, pero no sabemos realmente qué son las políticas públicas. Y yo se los digo en resumidas cuentas, es la resolución de problemas. Es saber dónde está el problema, identificar el problema y ofrecer soluciones. Y esto es lo que la ciudadana Angélica de la Peña, ahora como representante en el Senado de los aguascalentenses y de todo el país, claro, nos está proponiendo. El problema de los derechos humanos es un problema que ha venido causando revuelo durante las últimas décadas, pero nadie se ha detenido a visualizarlo con la magnitud que merece. Es importante que el problema de los derechos humanos, junto con las demás comisiones que usted participa, sea de la mano y exista un involucramiento total. ¿Por qué? Porque la niñez, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los discapacitados van vinculados con los derechos humanos. Son políticas públicas transversales y que deben de ir a solucionar un problema claro. ¿Dónde está la implementación real de la salvedad o de la salvaguarda de los derechos humanos y sobre todo de los derechos jurídicos? Porque es muy fácil implementar leyes o promulgar leyes, pero ¿qué pasa con la calidad de las leyes? Nosotros como ciudadanos vemos que reforman artículos, hacen leyes secundarias, sobre todo en este auge de las reformas estructurales que se están viniendo con a cargo del presidente de la República y con este Pacto por México, que no me voy a poner a discutir sobre ese tema, pero creo que el Pacto por México está violando la autonomía del legislativo. Sin embargo, lo que debemos de señalar aquí es qué pasa con las políticas públicas en materia legislativa, cuando son ya leyes. ¿Qué pasa con la calidad de la implementación y que realmente esas políticas públicas estén enfocadas a la solución de los ciudadanos, que los ciudadanos los demanden? ¿Qué pasa que esa política pública no quede en lo abstracto y se vaya a lo particular y a lo concreto? Que todos los que tienen la autoridad para dar solución a la política pública y al problema mismo, pero sobre todo de implementar la ley, se involucran con ese sentido de justicia, de inteligencia y de razón. La política debe de estar basada en el razonamiento de los problemas que la sociedad demanda. La agenda legislativa, la que usted está haciendo por lo que veo en este informe, es la agenda de los ciudadanos. Una agenda de los ciudadanos que demandan que sus derechos se reivindiquen. Y la felicito por este informe, pero sobre todo porque uno de los pasos primordiales de toda política pública y de todo legislador es informar. Un ciudadano no tomará decisiones razonadas si no está informado, pero debe de tener una información veraz, certera y sobre todo que sea dirigida a ellos, a su lenguaje, a su forma de expresarse y a cada uno de los sectores que conforman nuestra sociedad. La sociedad, mientras esté informada, nosotros tenemos la capacidad de dar soluciones a los problemas. Los legisladores no deben de partir de aprobar leyes por aprobar. La productividad no se mide por aprobar leyes, la productividad se mide por la calidad de las leyes y que estén implementadas, pero sobre todo que estén en una constante evaluación de las mismas y que involucre, sí, a los ciudadanos, porque aquí es para los ciudadanos. No me queda más que señalar esto y felicitarla, pero sobre todo no es mi última participación a dar el micrófono a cualquiera de mis compañeros que me acompañan en este foro, porque me gustaría a lo mejor en algún momento un derecho de réplica o comentar algo que mis compañeros deseen comentar. Sin embargo, quiero felicitar su trabajo, sobre todo porque este problema que está vigente en la actualidad, no solamente en lo nacional, sino internacional, es el tema de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos está cada vez más grave y sobre todo por nuestras autoridades mismas. ¿Qué pasa cuando las autoridades no aceptan o no implementan lo que la ley les establece? Muchas gracias.
Buenas tardes. También yo quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña la honrosa invitación para participar de este inédito formato. Cuando escucho a la senadora Angélica de la Peña, me produce un efecto como si estuviera saliendo de la pluma de Lewis Carroll y que va de la mano de Alicia en el País de las Maravillas por toda la serie de problemas, de estudio, de reivindicación que hace de la problemática nacional. Para poder hacer una evaluación de mi parte, yo quisiera partir de la parte final de su informe, que eso es lo que me permite presentar a ustedes las reflexiones que sobre este documento he hecho. Cito a Angélica de la Peña: el desafío de los parlamentos será que los congresos se abran a la ciudadanía al compartir sus actividades fundamentales con el propósito de fomentar la rendición de cuentas, revisar la legislación y por ello procurar que la ciudadanía siempre se mantenga informada a efecto de fomentar su participación y con ello la democratización de los estados. Sin duda, este párrafo final encierra la lección de política que ya nos ha anunciado y nos ha presentado en sus palabras. Vienen a mi mente dos modelos de participación de la mujer: Eva Perón, Eva Duarte, que mediante una cultura de la astucia, mediante la explotación de los medios de comunicación de su época y la arrogancia melodramática que hacía la diferencia entre Chanel y los descamisados, en un discurso lleno de retórica, modelo sencillito, pero que fue importado y fue de gran éxito. Me recuerda también el modelo de Hermila Galindo, secretaria de Venustiano Carranza, que mediante la reflexión seria, pero además crítica, invitó al constituyente de Querétaro a integrar a la mujer en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, un modelo propio, modelo nacional, pero de alto fracaso. Angélica de la Peña opera con su propio modelo, ni posmoderno ni sobreexplotación de la autoestima. Lo documentado ha quedado en los nuevos medios de comunicación, en la sociedad de los medios de comunicación, ha quedado a escrutinio público y será el pueblo el que tenga la palabra. Pero el formato que hoy estamos ensayando es de humildad política, pero también es de humildad humana, lo que subyace en este informe, y la humildad solo es posible por el conocimiento auténtico que mujeres como Angélica de la Peña construyen a la vez que miran el entorno y lo evalúan: la mujer política. El puente que une gobernantes y gobernados es la información, más allá de la transparencia. Política e inteligencia se conjugan para denunciar lo que somos con la esperanza de ser distintos. Ha sido la lucha que como legisladora habla a través de todo su ejercicio como representante popular. El texto del informe me lleva a algunas inferencias. Si al menos los seres políticos tuvieran un momento, aunque fuera fugaz, para repensar sobre los valores y las virtudes de la vida colectiva, podrían descubrir la semejanza
con la vida política y a la vez reconocer las diferencias y las singularidades de los humanos. La humana política es el universo que Angélica ve y aplica en su ejercicio profesional. La relación con que asume el diálogo entre pares lo remite a la pareja primordial y de lo cual nos ha hablado intensamente, que es política y cultura. Por eso, la conjunción y la disyunción entre hombres y mujeres y entre ciudadanos y política. Límite de la política. La política no tiene fin. Es un marcador definitorio de la coexistencia colectiva. La razón es simple. Seguimos sin dar respuestas. La justicia social, el bien común, la acción comunitaria, la deliberación, la participación, el gran déficit del derecho y su aplicación. Estar conscientes es estar ciegos en las ideas, en la política. Es lo inconmensurable del real pensamiento político. Es preciso que hagamos de manera prometeica robar el fuego que alumbre lo social con los signos distintivos de nuevos modelos de comunicación. La real política no está bajo control. Es omnipresencia y persistencia. Es un fenómeno prepolítico. El pensamiento político queda atrapado en la red del lenguaje, mutilado, inexpresivo. La senadora de la Peña plantea la necesidad de pensar a la política que sea capaz de la concentración y los consensos, la inducción y la conducción del río de ideas para hacerse cargo del conflicto. Y eso es lo que implica la política de forma eficiente y productiva. El agotamiento o incluso el colapso mental a largo plazo de esta progresión. Pues la política, la buena política, siempre otorga satisfacciones. Pensar la política hace presentes a los políticos mismos. Es identidad personal, pertenencia, socialización de los pensamientos en clave de proyectos. Única posesión segura, pero que opera en el otro. Lo que da pie a la capacidad política, a la racionalidad de los pensamientos del otro para llevarlos a cribar en el proceso legislativo. Caracteriza y es inherente al humanismo político, artes, conducta social, el lenguaje social mismo que sería imposible sin el ejercicio de la política. El poder, como lo ha dicho Angélica de la Peña, se ejerce en la comunicación, a través de la comunicación. El poder es una relación, porque no es cosa ni tampoco es un ente. No hay el poder descarnado. Hay personas, hay gentes, hay instituciones que establecen una relación de poder. No es que el poder controle la comunicación o los medios de la comunicación, pero se ejerce a través del espacio de la comunicación, y este es el ejercicio que presenta este informe. Un ejercicio que comparte significados pormenorizados. El poder tiene dos formas, entre otras. Una, la coacción, el obligar legal o ilegalmente por la posibilidad de ejercer violencia o intimidación. El otro es influir las mentes, intervenir en lo que pensamos porque determina lo que hacemos. Esto es, el poder está en las mentes. En nuestras sociedades es esta la segunda forma de poder, la que es necesaria y la que es decisiva. Angélica ha sido capaz de diseñar y hacer funcionar el proceso de comunicación. En nuestra sociedad, los procesos son abiertos. Por ello, pueden activarse otros mecanismos, el espíritu crítico, la esperanza, la solidaridad y un largo etcétera de valores, pero esencialmente de virtudes. En antaño,
se decía que el poder vigilaba a la gente. En Ogaño también se puede decir, porque podemos vigilar el poder. El mundo cambia, la sociedad cambia, la política cambia. ¿Quién tiene el poder? Los que tienen mayor capacidad de intervención en el espacio de la comunicación. Y sorpresa, son amplias redes espontáneas por tecnologías móviles o por internet. Los poderes fácticos han sido cancelados por el tiempo. La sociedad tiene la información en sus manos. Los noticieros, las noticias ya no esperan a los noticieros. Las gentes ya lo conocen. Es Internet una herramienta de incremento de la libertad, pero no hay que mitificar la Internet. Internet es una plataforma de comunicación libre y muy difícil de controlar, pero los usos de la libertad no dependen de Internet. El nuevo entramado de la comunicación en política tiene un efecto profiláctico. Nos impide mentirnos a nosotros mismos como sociedad, y por eso mucha gente tiene miedo de la política, porque se tiene miedo a sí misma. En ese sentido, la comunicación, la rendición de cuentas a través del informe que nos ocupa, juega un papel importante, juega una suerte de estrado, como dicen los abogados, como dice el derecho, o juega una suerte de, como dice hoy la jerga de comunicación, un posting. Ese posting que nos ha dejado Angélica de la Peña en este informe, nos dice: no me olvido que en nuestro pueblo vive el fantasma de Bartola. De esos 2 pesos tiene que salir para todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, en particular a la senadora por su invitación. Yo venía preparado para comentar más ampliamente y en detalle el informe, pero ahora sí que le tomo la palabra, senadora, con lo que nos acaba de decir en este ambiente más participativo, y trataremos de hacer algunos comentarios y propuestas en torno a su actividad legislativa. Primero decirles que le hace usted honor a Aguascalientes, en razón de que aquí está don Roberto Padilla. Él fue, en ese tiempo era la gran comisión, presidente de la legislatura cuando se aprobó en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, por primera vez hubiera un ombudsman, o sea, una oficina que recibiera quejas por violaciones a los derechos humanos y formulara recomendaciones. En ese tiempo se le llamó Procuraduría de Protección Ciudadana. El decreto es del 14 de agosto de 1988. O sea, Aguascalientes fue el primer estado que contó con Miguel Sarre, con una oficina de derechos humanos. Entonces, por eso se me hace una feliz coincidencia que ahora usted encabece una de las 3 comisiones que para mí son las más importantes en el Senado. Los 3 principales problemas de México ahorita son la pobreza, que es un problema ancestral por la exclusión social que trae consigo, pero por la desigualdad, es un problema de justicia. El otro gran problema es la inseguridad, y curiosamente el tercer aspecto no es un problema, es la solución, que son los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que todas las comisiones del Senado, porque el Senado se organiza en comisiones, se hacen pequeños grupos de legisladores y según el tema van revisando las iniciativas. En consecuencia, a mí me parece que las más activas deberían ser derechos humanos, justicia y seguridad pública, que son 2, y desarrollo social. Y haciendo un comparativo, la que está a la altura del reto es la que está en cabeza. Viendo el informe, como lo podrán ver, ha desarrollado una extraordinaria actividad, numerosas iniciativas, puntos de acuerdo,
casi un promedio de 1.5 reuniones de la comisión, no nomás de la que usted encabeza, de las otras de las que forma parte. Entonces, eso a mí me da mucho gusto, porque, como decía Griselda, debe haber calidad en las leyes, pero se deben dar las leyes que se necesitan. Voy a tratar de poner en contexto ahorita qué significa la Comisión de Derechos Humanos. Cuando se expidió la primera constitución, que fue un cambio drástico en México, la de 1857, se consagraron los derechos civiles, que no torturen a la persona, que no la metan a la cárcel sin un juicio previo, que se pueda manifestar, etc. Hubo una guerra civil cuando entró en vigor esa constitución. Luego vino la Constitución de 1917, que dio el gran paso de introducir los derechos sociales, como decía la senadora. Lamentablemente, por la falta de criterio jurídico de la Corte, terminó en una mera declaración. O sea, desde el 17, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda ya era exigible, y la Corte terminó por decir que no lo era, que eran buenas intenciones. También hubo una guerra, fue la Revolución Mexicana, cuando se aprobó esta segunda gran constitución. Y la tercera, yo creo que ya no se necesita una constitución nueva, fue la Reforma de Derechos Humanos, que se publicó el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial. Y lo interesante, por lo que decía el ingeniero Ruelas, la propia senadora, es que ahora no hubo ningún movimiento armado, no hubo violencia, fue producto del consenso de todas las fuerzas políticas. ¿Y por qué me parece extraordinaria la actividad que está desarrollando la senadora? Porque esta reforma, para que cristalice en los bolsillos y en el bienestar de todos nosotros, requiere que se desarrolle en las leyes secundarias. Aquí me da mucho gusto ver mucha gente que es activista, muchos los he visto en las colonias, muchos tienen sus asociaciones, sus organizaciones. Pues está en manos de ustedes, de la senadora, que esta gran reforma constitucional no se frustre como pasó con la del 17, porque parece, a escasos 2 años de que entró en vigor, que está comenzando a convertirse en letra muerta. Se necesita acompañar a la senadora y a otros distinguidos legisladores que están tratando de empujar, pero son los menos, para que se traduzca en una realidad. Me explico un poquito más. Si en una comunidad aquí marginada de Aguascalientes no tienen una clínica, con la reforma ya lo pueden pedir, y los gobiernos federal, estatal y municipal están obligados a hacerles la clínica. Si necesitan una escuela, el problema está en que entre la Constitución, que está hasta arriba, y las necesidades de la gente, falta construir las leyes que posibiliten que esas peticiones se hagan realidad. Ahorita van 7 amparos con el escaso cuadro marco jurídico que tenemos, y la falta de las leyes es lo que está provocando que salgan sentencias alocadas. En Cuernavaca no tenían agua hasta arriba de un cerro, tenían nada más sus tambos la pobre gente, tenían puras casas así de cartón. Interpusieron su amparo porque el presidente municipal ni siquiera les contestó cuando fueron a pedirle el servicio de agua potable. El juez de distrito concedió el amparo para el efecto de que 2 días a la semana subieran unas pipas a dejarles el agua. Después salió en el periódico la sentencia, le dio vergüenza al presidente municipal, y entonces ya les metió formalmente, les introdujo formalmente el servicio. A lo que voy es de que pues queremos acompañarla. Yo por lo menos desde la sociedad civil me apunto. Dijo el ingeniero Ruelas ahorita que el poder político es influencia. Griselda habló de que debe haber buenas leyes. Necesitamos que la gente exija esos nuevos derechos derivados de la reforma constitucional, y no los exigen porque no los conocemos. Hay que pedir escuelas, hay que pedir clínicas, hay que pedir vivienda digna, hay que pedir todo eso. Se requiere entonces que haya, y me da gusto que ella lo maneje y se ostente como teniendo un pie en el PRD y otro pie en las organizaciones de la sociedad civil. Se requiere una ley
que le dé atribuciones a todas estas organizaciones que bajo criterios claros y transparentes sean exitosas, para que reciban recursos crecientes y complementen lo que hace el Instituto de Salud, la Secretaría de Educación. Por todos lados vemos que, por ejemplo, la educación no da los resultados que esperamos, pero salió en un periódico gringo un profesor recién salido de la normal, que no nomás una alumna de él sacó el primer lugar en matemáticas, 7 niños de ese grupo sacaron todo. ¿Por qué no hay una ley que a través de una asociación civil le permita a ese maestro extender su modelo educativo por toda la República? Es decir, el primer piso del Parlamento abierto, del gobierno abierto, es la transparencia y el acceso a la información. Yo voy al gobierno y hasta sin dar mi nombre le puedo poner ahí Tommy Jerry, pido información y me la dan. Eso fue un gran avance, fue un gran paso. Pero ahora, ¿qué hago con la información? Si yo quiero hacer una propuesta, ¿a dónde voy? Si a lo mejor me escuchan y me reciben la propuesta, ¿qué garantía tengo de que las cosas cambien? O sea, yo creo que el segundo piso del gobierno abierto es una ley que regule el derecho de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil a que no nomás sea escuchada, a que participe en el ejercicio del poder, sin desplazar a las autoridades electas, sino complementando su actuación. La mayoría de las políticas públicas dan resultados muy pobres porque no contemplan adecuadamente el componente de las personas. Entonces, me salió un poquito, la felicito porque está desarrollando una actividad asombrosa, no nada más de su comisión, de las otras comisiones, y todavía con eventos como presentación de libros, talleres. Me parece muy interesante el trabajo que está haciendo. No sé si usted trae una estrategia de primero, derivado de la reforma, vi varias de sus iniciativas, son tendientes a reforzar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero por otro lado es muy importante contar con leyes que permitan que estos derechos de los que hablamos sean exigibles, que haya un juicio sencillo, ágil, para que si en algún lugar de la República piden, ahora con lo que pasó de las inundaciones en Guerrero, una escuela y no les hacen caso, no se les dan, el Poder Judicial pueda requerir a las autoridades y les ordene que hagan la escuela, que hagan la clínica. Y si dicen que no tienen dinero, pues entonces se aplican los principios del derecho internacional de los derechos humanos, de irlo haciendo de manera progresiva. Otra cosa que creo que serviría mucho para empoderar los derechos humanos es que se reforme el artículo 115 para que se establezca el presupuesto participativo en todos los municipios. O sea, que la gente diga qué obras públicas quiere, qué programas públicas quiere, y voten. Aquí lo hicieron en Tlajomulco de Zúñiga, amarrado al predial. A la hora que iba uno a pagar el predial, a un lado había una urna y depositaban su voto. Y se sorprendieron porque la recaudación del predial, cuando introdujeron ese ejercicio, aumentó en un 40%. Iban a hacer 2 obras, salió para 3 obras. Entonces la felicito mucho, está usted a la altura del reto, está desarrollando todas las actividades que se requieren para hacer realidad los derechos humanos, pero le quedan 5 años que creo pueden ser muy fructíferos a efectos de que cuando usted termine tenga la satisfacción de que a toda esta gente que son activistas, que les gusta dedicar su tiempo a resolver problemas de los niños con cáncer, de enfermedades, de educativos, tengan las puertas abiertas para que efectivamente a la hora de que se formulen los presupuestos se hagan con una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, me gusta mucho. Sí, estoy convencida que el 115 hay que reformarlo. Me parece que hay una discusión ahora en el Pacto por México y también en el Congreso, la reforma política que tenga que ver con la reelección de las presidencias municipales. La propuesta es que puedan ser hasta 2
periodos la reelección, también la reelección de las diputaciones locales y diputados federales, Senado, está discutiéndose incluso también el caso del gobierno del Estado. ¿Por qué es importante tocarlo? Porque me parece que sí necesitamos darnos el tiempo, quienes están al frente de las instituciones de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, darse el tiempo a la implementación de la legislación. Hay un dicho que es más o menos común, que escuchamos más o menos seguido, respecto de que una ley, o cuando estamos promocionando una ley, que decimos es una ley muy buena, es una ley que tiene muchas cualidades, y una actitud reactiva respecto de esa ley está muy bien para Suiza y Noruega, pero no para México. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Siempre sí hay una actitud reactiva respecto de que las buenas leyes son buenas en otros países. En otros países incluso que se reconocen mucho más avanzados, pero no buenas para México. Cuando yo he escuchado este tipo de comentarios, lo primero que me viene a la cabeza es que tenemos una minusvalía. No es un asunto solamente de México, es común en América Latina.